Cristian Roberto López. Él es consultor líder y gerente general de ASIC Honduras. Es especialista en salud y seguridad ocupacional, con más de 10 años de experiencia en la gestión de riesgos ocupacionales en agroindustria, industria alimenticia y sector manufacturero a nivel de Honduras y Latinoamérica. Actualmente brinda consultorías y asesorías técnicas para empresas hondureñas en la implementación de programas de salud y seguridad ocupacional, ergonomía y gestión ambiental. También auditor líder de normas internacionales de salud, seguridad y medio ambiente. Asimismo, catedrático universitario en la Universidad Tecnológica Centroamericana. El día de hoy, Cristian nos va a brindar la capacitación, cómo poner en acción los protocolos de bioseguridad en el ambiente laboral, haciendo énfasis en las medidas de control, en este caso desde el punto de vista de los empleados, manejando clientes, gestión de los espacios físicos. Vamos a tener en este caso a Olvin como nuestro moderador para las preguntas que ustedes en su momento requieran hacer, que las pueden colocar en el chat. Dejo con ustedes a Cristian. Hola, buenos días a todos. Qué gusto saludarlos, qué placer poder platicar con ustedes hoy. Les agradezco la oportunidad de dejarme entrar a la intimidad de su hogar, donde hemos estado en los últimos un poco más de 2 meses, ya casi 2 meses y medio, básicamente protegidos en nuestra casa. Esta situación que estamos viviendo es algo que, como bien dicen la gran mayoría de líderes mundiales, no estábamos listos para esto. Lastimosamente, no debería ser aceptable decirlo desde un plano gubernamental, independientemente del país que sea, pero desde un plano empresarial tampoco lo estábamos preparados. Entonces, esta situación, esta pandemia nos ha puesto de rodillas básicamente. Ahora, no, esta plática de hoy, esta charla de hoy, no va a ser en relación al virus, a cómo se comporta, a cómo uno se enferma, a qué tratamiento vamos a recibir. Lo que vamos a platicar hoy es cómo borrón y cuenta nueva y cómo alistamos nuestros trabajos para este tipo de riesgos a los que nos enfrentamos. Esta enfermedad, este virus, es básicamente un riesgo biológico. Y este riesgo biológico es el riesgo al que menos se le ha prestado atención en la industria a nivel mundial, independientemente de la industria que sea. Hay industrias que tienen un énfasis muy bueno en controles químicos, en controles físicos, en prevenir que la gente no se lesione, que la gente no se golpee, pero la mayoría de las empresas, la mayoría de negocios en el mundo veían algo normal cuando una persona llegaba a trabajar con gripe. ¿Y qué pasaba? Si yo llego con gripe el lunes, probablemente el miércoles ya contagié a alguien, probablemente el viernes ya hay 2 más, y lo mirábamos como algo normal, incluso hasta chiste hacíamos. Pucha, vos me pasaste la gripe, o vos me pasaste la tos. Y ese tipo de normalidad que teníamos antes es la que nos ha llevado a este tipo de problemas. Hay muy pocos países en los cuales se tenía un protocolo establecido para estos temas, y uno de ellos es Corea del Sur. Y el motivo por el cual Corea del Sur tenía implementado un plan para este tipo de pandemias es porque ellos sufrieron mucho con el SARS-CoV-1, la enfermedad anterior. Ellos tuvieron un golpe muy fuerte y desarrollaron planes para en caso de que vuelva a ocurrir. Ahora, esperaría que esta vez que nos ocurrió a nosotros, pues nos sirva como llamada de atención para poder establecer esos planes que Corea del Sur ya estableció. Entonces, cuando hablamos de volver a la normalidad, que es un término que se está utilizando mucho en los últimos días, esa vuelta a la normalidad hay que realmente tomarla con pinzas y ver si queremos volver a una normalidad donde las cosas no estaban necesariamente bien controladas, o si nos movemos hacia una nueva normalidad o hacia una mejora en la normalidad que teníamos, que nos lleve a poner en acción todos estos planes de bioseguridad. Entonces, básicamente la plática de hoy va a ser relacionada a cómo manejamos los riesgos biológicos en la empresa. No solamente vamos a hablar de COVID, vamos a hablar en general de riesgos biológicos y cómo nos aseguramos de que estas medidas sean sostenibles a largo plazo. Cómo nos aseguramos de que el termómetro no quede engavetado de aquí a 4 semanas. Cómo nos aseguramos de que las mascarillas no queden en una bolsa o en una gaveta guardadas y después nadie las usa.
Entonces, este tipo de cosas son las que nos ayudan a que esa sostenibilidad de la implementación de los protocolos realmente sea exitosa y sea un tema que traiga cierto retorno de inversión y que no se convierta en un costo únicamente. Entonces, bien, lo que vamos a platicar hoy, vamos a ir en fases. Vamos desde lo que ya sabemos, pasando a lo que conocemos un poquito mejor, que es la gestión de riesgos, y luego hacia cómo lo aplicamos. Dentro de todo esto vamos a hablar sobre mitos de la enfermedad, vamos a hablar sobre cuánto dura el virus, por ejemplo, en las superficies, vamos a hablar sobre métodos de desinfección, vamos a hablar sobre protección personal y todas aquellas medidas que ya están probadas que funcionan para el control de este virus. Entonces, vamos a ir avanzando de una vez. No voy a entrar tanto en detalle de qué es la enfermedad, de qué es COVID, de cómo se comporta COVID. Realmente esto no es una charla médica y sé que la gran mayoría de nosotros hemos estado viendo noticias en los últimos 2 meses y medio. Así que yo esperaría que ya la gran mayoría de personas estén hasta hartas de escuchar tanto de la enfermedad en sí. Lo que sí quiero es hacer un llamado a ver un poquito las cifras a nivel mundial. A nivel mundial tenemos hasta el día de ayer confirmados 1.000.000, permítanme, 5.800.000 casos, casi 6 millones de personas contagiadas. Ahora, acuérdense que esto comenzó hace 6 meses, básicamente, hace 6 meses con una sola persona contagiada. Una sola persona ha causado, no es echarle la culpa, ¿verdad? Pero una sola persona ha causado que en este momento tengamos 6 millones de personas contagiadas. Entonces, no hay que confiarse respecto al potencial de contagio que tiene esta enfermedad. Ya se ha hablado mucho de que una persona tiene el potencial de contagiar a 3 o 4 personas. Con respecto a la gripe, por ejemplo, que es casi de 1 a 1, esta enfermedad es de 1 a 3 y han habido casos muy sonados, casos muy famosos, donde han habido contagios de 1 a 45 o una persona a 100 personas. Entonces, el potencial que tenemos de este contagio es realmente lo complicado. Y sí es cierto, la enfermedad no es No tiene un reporte altamente letal. La enfermedad no es... a que lo tire automático. Permítame. La enfermedad no es altamente letal, la enfermedad no es sumamente peligrosa, pero en realidad el impacto que puede tener en el mundo y que ha tenido en estos 6 meses debería ser suficiente como para darnos cuenta de que tiene un potencial fuerte y que nos ha venido a cambiar la vida. Entonces, de ahí viene la importancia de saber que una sola persona puede hacer la diferencia en cualquier empresa, en cualquier negocio, en cualquier grupo social. Un solo contagiado puede perfectamente causar que una empresa cierre de nuevo. Me dio mucho pesar esta semana. Yo tuve una charla con el gremio de las ferreterías. Tuve una serie de capacitaciones con ellos la semana pasada y esta semana que estuve en gira de trabajo visité Ocotepeque y me estaban contando que en Ocotepeque un muchacho de una ferretería contagió al resto de sus compañeros y eso causó que la ferretería cerrara. Entonces, vean, tenían 2 meses cerrados y dentro desde el punto de vista netamente del dueño. Tenían 2 meses cerrados. Él sin vender nada, no podía pagar salarios, entonces decidió suspender a sus empleados como han hecho muchas empresas. Durante 2 meses los empleados estuvieron suspendidos hasta que finalmente recibieron la buena noticia. Vamos a regresar a trabajar. ¿Y qué pasa? Que en las primeras 2 semanas se contagian y hay que cerrar de nuevo. Desde el punto de vista de los empleados, pues ellos cierran y se toma como de nuevo suspensión. Pero desde el punto de vista del empleador, del dueño de la ferretería, piensen que estuvo 2 meses ahorrándose el salario de la gente y cuando regresa a trabajar, le toca ahora pagarles y no solamente pagarles, sino pagarles incapacidad porque no están. Entonces, desde el punto de vista económico, tampoco es inteligente no cumplir las medidas de bioseguridad. Muchas personas me dicen, bueno, pero ¿cómo hago que no tengo dinero para mascarillas o no puedo estar dando tantas mascarillas o no puedo estar invirtiendo tanto dinero? Pues aquí realmente nos vemos en una conjetura complicada. O acepto el cambio y veo cómo hago buenas decisiones en base a esto o sigo cerrado o
abro y me contagio. Entonces, los caminos tampoco son muy esperanzadores que se diga, pero sí hay alternativas. Vean, por ejemplo, esta gráfica, esta tabla, esto es de Honduras, netamente. Esta tabla nos indica cuál es la cantidad o cuál es la profesión que más se ha contagiado por esta enfermedad. ¿Cuál creen ustedes? Pensando desde la punta de su lengua, ¿cuál sería la profesión que ustedes pensarían que tiene mayor cantidad de contagios? Estoy seguro que la mayoría podría decir los médicos. Pero vemos que los médicos tienen un 8.7% de positividad. Veamos ahora temas como supervisores, comerciantes o incluso amas de casa, que tienen niveles de positividad mucho más altos que los doctores. O sea, son personas que se contagian más fácilmente que un doctor. Un doctor que está expuesto día tras día tras día a la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la población? Que la sensación de no estar expuesto al virus nos ha llevado a relajar las medidas de seguridad que tomamos. Y ustedes lo podrán haber visto esta semana. Esta semana, a mí me ha tocado salir durante la semana. Por ejemplo, salí el lunes aquí en San Pedro Sula, que le tocaba salir a las personas con numeración 6, y parecía que toda la ciudad era numeración 6. Básicamente todos los municipios andan afuera, porque ya comenzamos esa relajación de medidas. Ahora, ¿cuál es el problema de relajar las medidas de esta forma? Que no hemos conseguido todavía aplanar la curva. La curva, básicamente, cuando hacen referencia a la curva, es esa curva de contagios que comienza baja, va subiendo y se espera que con el tiempo tenga una reducción, haciendo una forma similar a la de una campana. El problema de la curva es que depende mucho de la capacidad del sistema médico. Entonces, si el sistema médico tiene capacidad de atender X cantidad de usuarios, digamos, un hospital puede atender a 20 personas. Si sobrepasamos la capacidad de personas infectadas con respecto a la capacidad hospitalaria, ahí es donde comienzan los problemas, ahí es donde comienza la falta de atención, las complicaciones médicas y las muertes de las personas. Entonces, por eso nos piden mantener la curva abajo. Estas medidas no van a durar para siempre, por supuesto. Y la restricción de movilidad no va a durar para siempre. De hecho, en efecto, tenemos que salir. Y eso es normal pensar que tenemos que salir. Ahora, lo malo sería salir o empezar a relajar todas las medidas estando en plena escalada de la curva. ¿Por qué? Porque en ese momento, si levantamos las restricciones, la curva se va a elevar más todavía. Entonces, la reapertura inteligente hace referencia a mantener esta curva abajo, aun y cuando los negocios ya estén abiertos. ¿Por qué? Porque esta curva básicamente va a determinar el nivel de mortalidad. Si sobrepasamos la capacidad médica que ya se está dando en la gran mayoría de ciudades grandes, sobrepasar esta capacidad nos va a llevar a posiblemente un índice de mortalidad más alto. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar de utilizar todos mascarillas? ¿Cuándo voy a dejar de abrinar los zapatos en los pediluvios o con el cloro que me echan en los pies? Eso va a ocurrir cuando la curva ya esté debajo de la capacidad de los hospitales. Pero que ese debajo no es que un día no tuvimos casos y el día siguiente tuvimos un montón, sino que la reducción sea sostenida por un buen tiempo para asegurar de que el contagio comunitario ya ha bajado. Entonces, bien, platiquemos un poquito sobre los mitos comunes sobre la enfermedad. Hay una gran cantidad de información en los medios, una gran cantidad de información en las páginas sociales, una gran cantidad de información en WhatsApp y alguna tiene buena intención, alguna es hasta malintencionada, alguna tiene cierto fundamento médico, alguna realmente no tiene ningún tipo de fundamento médico. Y algunas de las que más se han escuchado están como el utilizar las mascarillas al revés. Que si yo utilizo el lado azul para adentro es que no estoy contagiado, y si utilizo el lado azul para afuera es que estoy contagiado. Que si tomo té de hierbas todos los días no me voy a enfermar. Que si me expongo al sol y al calor no me va a pegar el virus.
que si usted puede sostener la respiración por 10 minutos, significa que no tiene el virus. Entonces, vea la cantidad de información que hay alrededor nuestro, y es información que ahorita hay que tomarla con pinzas y ser bien selectivo de dónde viene lo que me están mandando, qué fuente tiene, qué estudios se han realizado alrededor de esto. Entonces, hay demasiado ruido alrededor de nosotros. Y ese ruido generalmente produce miedo. Y ese miedo generalmente produce la parálisis de los negocios. Por ejemplo, conozco el caso de una empresa aquí en San Pedro Sula, una empresa grande, creo que es hasta la más grande del país, que nunca dejó de operar. Ellos siempre tuvieron salvoconducto desde el inicio de todo este problema. Ahora las personas, los empleados, no querían ir a trabajar porque tenían miedo, a pesar del salvoconducto, a pesar de que estaban listos, de que estaban preparados, pero los empleados no querían trabajar por miedo. Entonces, ese miedo es el que va a persistir en muchas personas alrededor de todos los negocios. Ahorita que he estado platicando con muchas personas sobre reabrir su negocio, esa es una de las constantes. La gente me dice que solo va a venir cuando estén todas las medidas y cuando me aseguren que no me voy a contagiar. Y eso es normal que la gente espere eso. Las empresas tienen la responsabilidad de cuidar a sus empleados. Ahora tenemos una responsabilidad adicional a la que hemos tenido siempre, y es que tenemos que llegar un poquito más allá a la vida del empleado para asegurar de que sus prácticas en su vida personal sean prácticas que no nos pongan en riesgo a todos. ¿A qué me refiero con esto? A que está bien que Cristian llegue todos los días a la oficina con su mascarilla y que llegue todos los días protegido y que mantenga el distanciamiento social. Pero ¿qué pasa si Cristian al salir de la oficina se va a meter a un mercado y no lleva ningún tipo de protección? Se va a meter a una fiesta, reuniones sociales. Entonces, la vida privada de Cristian está básicamente causando que él pueda ser un riesgo para la empresa. Por supuesto, no es meterse completamente en la vida privada de un empleado y decirle no salgas, no vayas a ningún lado, pero sí darle las herramientas necesarias, el conocimiento necesario para que sepa cómo gestionar su seguridad de una forma más efectiva. Entonces, saliendo de todos estos mitos, y aquí les voy a abrir, por supuesto, les voy a pasar el micrófono a ustedes dentro de unos minutos, pero por mientras pueden ir platicando en la sección de chat. Cuéntenme un poco qué cosas han escuchado, qué dudas tienen, qué los tiene pensando, que si el bicarbonato de sodio sirve, que si la sal sirve. Platíquenme un poco de lo que tienen en el chat, de eso, sobre el chat, por favor, porque me interesa ir saliendo de todas esas informaciones falsas, porque eso ayuda o previene que tomemos las medidas apropiadas. Pero vamos a entrar en un enfoque más profundo en 3 de estos mitos: las mascarillas al revés, la exposición al sol y al calor, y la inmunidad que puede causar. Estos van a ser parte de lo que vamos a platicar sobre las medidas de prevención. Mientras tanto, vamos platicando un poco sobre los otros mitos. Hubo una cadena muy famosa a principios de abril que decía que si usted podía sostener la respiración por más de 10 segundos, significa que no tenía el virus. Pues no, en realidad no, esto no es correcto. Básicamente, si usted puede sostener la capacidad por más de 10 segundos, o al menos 10 segundos, significa que tiene una capacidad respiratoria común, promedio, como la de cualquier persona. Si usted puede sostener la respiración por 2 minutos, significa que tiene una capacidad respiratoria mejor que el promedio. Si la puede sostener por 10 minutos, tiene una excelente capacidad respiratoria. Pero eso tiene que ver nada más con la capacidad de su cuerpo de sostener la respiración. En ningún momento es relacionado al virus. El virus lo que causa son inflamaciones en ciertos órganos del cuerpo, y estas inflamaciones son las que causan que los pulmones se llenen de agua. Y sí, en efecto, reduce la capacidad respiratoria. Pero 10 segundos nunca va a ser una medida para determinar si usted está enfermo o no está enfermo. Algunas otras de las cosas que he escuchado es tomar mucho té de hierbas, tomar agua caliente en ayunas con limón y bicarbonato, tomar manzanilla, valeriana, ajo, cualquier tipo de remedio, que esto ayuda a que usted no vaya a agarrar el virus. Vea, esto es saludable, de hecho, tomar té. El ajo es un alimento muy saludable, la manzanilla es un té muy, muy saludable, pero esto no va a impedir que usted se contagie. Esto ayuda a calmar, ayuda a subir un poquito las defensas incluso, pero en ningún momento va a prevenir que usted se contagie. Ya vamos a ver más adelante por qué no.
Y otro de los mitos es que hagamos gárgaras con sal o enjuaguémonos la garganta o enjuaguémonos la nariz para prevenir que el virus entre en el cuerpo. Este mito es uno de los que tiene mayor fundamento científico. En efecto, no está del todo equivocado, no está del todo mal, pero tampoco es que le va a prevenir el virus. De hecho, el hacer gárgaras con sal o el hacer gárgaras con cualquier tipo de medicina tiene un efecto de desinfección en el cuerpo. Entonces, si usted, digamos, desinfecta su nariz o desinfecta su garganta, en realidad está haciendo algo bueno, pero aún así no está necesariamente previniendo el virus. Ahora veamos por qué. Hay un concepto llamado carga viral. La carga viral es básicamente cuánto de este virus usted tiene en su cuerpo. Si usted hace gárgaras con cualquier desinfectante o se pone microdacin en la nariz, usted lo que está haciendo es reducir la carga viral en su nariz o en su boca, básicamente en toda la vía respiratoria. Eso es si llegara a haber algún tipo de virus en esta zona del cuerpo. Lo que usted hace es reducir la carga viral en esa zona del cuerpo. Entonces, una persona contagiada es una persona que tiene una carga viral alta. Una persona no contagiada es una persona que o no tiene carga viral o tiene carga viral baja. Entonces, el concepto de desinfectar nuestro cuerpo por dentro tiene más o menos que ver con este aspecto. Y es muy similar a lo que hacemos al desinfectar las superficies. Al desinfectar superficies, nosotros estamos básicamente eliminando la carga viral de esas superficies. El problema es que se estima que aproximadamente 1000 partículas contaminantes o 1000 partículas infecciosas del virus son las que causan que usted comience ya a presentar síntomas. O sea, a partir de 1000 partículas, digamos, usted está enfermo. Todavía, este número todavía no está comprobado, este número no es a ciencia cierta, pero nos va a servir ahorita para comprender un poco la dinámica de cómo el virus funciona en el cuerpo. Entonces, si usted alcanza esa meta de 1000 partículas infecciosas, podemos decir que usted ya está contagiado con COVID-19. Ahora, esas 1000 partículas, esa exposición puede ocurrir inmediatamente o puede ocurrir a lo largo del tiempo. Digamos, si usted está tocando superficies y luego se toca los ojos, se toca la nariz, se toca la boca, usted está llevando carga viral hacia su cuerpo. Dependiendo de qué tan contaminada estén las superficies que tocó o qué tan contaminadas estén sus manos, la carga viral podría perfectamente ser inferior a 1000. Entonces lo que está haciendo es como cuando agarra una bolsa de churros y usted abre la bolsa de churros y adentro de la bolsa están las 1000 partículas infecciosas. Si usted se termina la bolsa de churros, usted se infectó y usted está enfermo. Si usted no se termina la bolsa de churros, puede que no se haya infectado y que lo que tenga es carga viral en el cuerpo, pero no suficiente carga viral como para enfermarlo. Entonces, esa exposición podría ocurrir en una sola exposición o puede ocurrir con pequeñas dosis a lo largo del tiempo o con altas dosis a lo largo del tiempo. Entonces, su cuerpo va a ir almacenando estas partículas. Lo que usted hace cuando se enjuaga o cuando hace gárgaras es eliminar lo que está en su nariz, boca o garganta. Pero si ya entró al cuerpo, ya no hizo nada con las gárgaras. Ahora, veamos qué tanta carga viral tenemos en el ambiente, en las personas. Cuando una persona tose, ya un solo movimiento de tos emite aproximadamente 3000 gotas o partículas respiratorias hacia el ambiente. De esas 3000 gotas pueden contener hasta 200 millones de partículas contaminantes. ¿Cuántas ocupábamos para enfermarnos? 1000. 1000 contra 200 millones es muchísimo. Igual que un estornudo. Un estornudo produce aproximadamente 30.000 gotas de emisión respiratoria hacia el ambiente. De esas 30.000 gotas se estima también que aproximadamente 200 millones de partículas infecciosas. Entonces, si ocupábamos 1000 partículas para enfermarnos, no importa qué tanto té de valeriana, qué tanto ajo, qué tanto gárgaras haga,
Si alguien le estornuda o le tose cerca, usted se va a contaminar inmediatamente casi. Tal vez no sea tan dinámico como inmediatamente, pero un solo estornudo o una sola persona tosiendo cerca de nosotros puede botar todo lo que estamos haciendo. Puede botar todo el trabajo de una oficina completa. Veamos un poco menos apocalíptico. Veamos el aliento. Solamente con que una persona esté respirando, solamente con que exhale aire, él está emitiendo aproximadamente 500 gotas de emisión respiratoria. De esas podrían haber hasta 30 partículas infecciosas. Solamente con respirar, él está emitiendo partículas contagiosas. Y si no solo está respirando, sino que también está hablando, está emitiendo aproximadamente 200 partículas contagiosas por minuto. Entonces, simplemente con el hecho de existir y de estar en un lugar, una persona podría ser contagiosa. Entonces, aquí es donde se vuelve importante el concepto del distanciamiento social. Aquí es donde se vuelve importante el concepto de la ventilación de las áreas, el concepto de respiración, de protección respiratoria, el concepto de desinfección, básicamente por este tipo de interacciones con las personas. Y vean que una persona, y esto ya está muy cerca de estar cerrado el estudio, de que una persona es más infecciosa justo antes de presentar síntomas. Entonces, aquellas personas asintomáticas son causantes de una gran cantidad de enfermedades. Digamos, hay estudios que determinan que el 80% de personas contagiadas se ha contagiado de una persona asintomática. Entonces, cuando hablamos de etiqueta respiratoria, es cierto, es importante. Cuando hablamos de tomar temperatura, es cierto, es importante, pero puede que no esté sirviendo si tenemos una persona asintomática a la cual no le van a detectar fiebre y la cual no va a estar tosiendo. Sin embargo, con el hecho de respirar o con el hecho de hablar, puede estar transmitiendo el virus. Ahora, tampoco quiero causarles miedo con el hecho de que queden viendo a la persona que tienen al lado o de que queden viendo a su compañero de al lado y le tengan miedo. En efecto, hay formas en que usted se puede contagiar en una oficina, pero también que es donde se viene la importancia de implementar todos estos protocolos de bioseguridad, de implementar todos estos controles de los cuales vamos a hablar en un segundito. Pero quiero que vean unos cuantos videos respecto a la distancia que puede alcanzar el estornudo de una persona. Este primer video es un estornudo visto desde una distancia de 50 centímetros, básicamente medio metro. Permítanme. Vean la cantidad de partículas que van saliendo, la cantidad de respiración que esa persona emite con un solo estornudo y cómo llena básicamente el cuadro de sus partículas, cómo llena todo el ambiente de sus partículas. Este es un video relativamente cerca, el video se tomó a 50 centímetros, o sea que la distancia que vemos aquí, desde la boca de la persona hasta estas partículas es de 50 centímetros. Ahora, veámoslo desde un poquito más lejos. Este video está tomado a 1.10 metros. Y vean cómo las partículas igual van avanzando cuando una persona estornuda. Vean cómo se van distribuyendo a lo largo de toda el área que la persona está ocupando. Y esto es a 1.10 metros. Entonces, por eso cuando se habla de distanciamiento social, debe ser al menos 2 metros. Hay muchos lugares dicen 1 metro, muchos lugares dicen 1.5, pero si las partículas de un estornudo pueden alcanzar hasta 2 metros, ¿por qué estamos teniendo una distancia inferior? O sea, debería ser más de 2 metros incluso, pero también hay que ser prácticos. Entonces, por eso es que 2 metros entre escritorios, 2 metros haciendo la fila para el supermercado, 2 metros haciendo la fila en una farmacia, es lo recomendado. ¿Por qué? Porque vean ahora también a 7 metros. Y vean cómo va esta pequeña nube de partículas dando por el ambiente.
La gran mayoría de partículas terminan en el suelo casi inmediatamente después de que la persona estornuda, pero siempre hay un grupo de partículas que quedan en el aire en forma de aerosol. El aerosol son básicamente partículas suspendidas en el ambiente. Estas partículas pueden ser contagiosas. Todavía no hay suficientes estudios que determinen si realmente es un riesgo latente, pero existen en el ambiente, están en el aire. Y vean, por ejemplo, este video sobre cómo se esparce la tos de una persona por un cuarto cerrado. Esta es una tienda. Las partículas las amarillas son de tamaño más grande, las partículas azules son de tamaño más pequeño. Esta simulación fue hecha en 6 minutos. O sea que vean, después de 6 minutos, todavía hay partículas suspendidas en el ambiente donde la persona tosió. Y aquí es donde se vuelve importante el resto de medidas, porque, veamos, recordemos que la tos es uno de los principales vectores de contagio, el estornudo es uno de los principales vectores de contagio, pero simplemente con el hecho de estar en un cuarto con una persona contagiada por 50 minutos respirando el mismo aire puede llegarnos a contagiar. O una conversación de 5 minutos con una persona puede llegarnos a contagiar. Entonces aquí es donde se vuelve importante la aplicación de las medidas y básicamente la definición del riesgo y entender cómo se produce el contagio. Una persona se puede contagiar básicamente por dos maneras, dos puntos sencillos que podemos entender fácilmente. Una persona contagiada emite esas partículas infecciosas que pueden ser inhaladas por una persona o pueden ser depositadas en una superficie, como una engrapadora, por ejemplo. Luego, la persona o se contagia inmediatamente por la inhalación de partículas o se contagia al tocar las superficies contaminadas y luego tocar su boca, nariz u ojos. Ahora, entendiendo bien cómo se produce este contagio, es donde se pueden comenzar a aplicar los protocolos de bioseguridad. Para desarrollar un protocolo de bioseguridad o cualquier tipo de protocolo de salud y seguridad, es importante conocer, o es básico conocer, cómo se comporta el riesgo. Ahora que ya conocemos cómo se comporta el riesgo, es importante comenzar a ver cuáles son los síntomas que puede tener una persona. Hay básicamente 10 síntomas relacionados a la enfermedad. El cansancio que ocurre a veces, de acuerdo al cuadro que vemos acá arriba, de acuerdo a este cuadro, podemos ver la frecuencia de los síntomas. El dolor de garganta ocurre frecuentemente, ocurre a veces. La tos seca es de los síntomas más comunes. Nariz constipada ocurre de vez en cuando. Los estornudos no ocurren, así que es bueno ayudar a diferenciar entre una gripe y COVID. Dificultad para respirar ocurre de forma frecuente. Recientemente se ha identificado la diarrea en algunos de los casos. El dolor de cuerpo ocurre frecuentemente, dolor de cabeza ocurre frecuentemente y casi siempre viene fiebre. De hecho, un 98% de los casos hospitalizados tienen fiebre. Un 76% de los casos hospitalizados tienen tos. Y aproximadamente un 20% dificultad para respirar, un 25% dolor de cuerpo, pero los principales síntomas, hay que estar pendiente de todos, pero los principales es la tos y la fiebre. Y aquí es la importancia y la famosa aplicación de la toma de temperatura en las personas, porque la gran mayoría de casos que presentan una infección de COVID tienen una fiebre. Ahora que ya conocemos los síntomas, ahora que ya conocemos la forma en que las personas se infectan, podemos entrar a ver cómo gestionamos este riesgo. Es necesario, como les decía, conocer cómo se comporta la enfermedad para poder gestionar el riesgo. Y eso es lo que se busca a través de los protocolos de bioseguridad. Se han identificado 4 clasificaciones o 4 niveles de riesgo para esta enfermedad, o para los empleados expuestos a esta enfermedad. El nivel de riesgo muy alto es para aquellas profesiones que realizan trabajos con personas contagiadas y realizan procedimientos médicos específicos. Entre ellos están las personas que hacen la intubación, que los intuban para entrar al ventilador. Están las personas que toman las muestras. Están las personas que atienden personal convaleciente de la enfermedad. Esos son
profesiones médicas muy puntuales y muy expuestas al riesgo. Entonces son los que tienen el riesgo más alto de todos. Y sin embargo, si recuerdan la tabla, solamente había un 8% de positividad en sus pruebas. Luego están las personas con riesgo alto, siempre relacionado a personal médico. Son aquellos que tienen contacto menor o menos frecuente con personas contagiadas. Estos son los médicos que hacen el triaje, por ejemplo, o los médicos que nada más hacen seguimiento, o los paramédicos que van a recoger que tienen un riesgo alto, pero no es el riesgo tan alto como los que hacen procedimientos invasivos. Luego tenemos el riesgo medio. Aquí es donde entra una buena parte de la población general. Riesgo medio es todas aquellas personas que tienen contacto con casos que podrían o no podrían tener COVID y entran en contacto frecuente con ellos. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes podrían o no podrían tener COVID? Básicamente todos nosotros. Y en este punto, para hacer estos análisis de forma apropiada, es que hay que comenzar a considerar que todos somos portadores de la enfermedad. Comportarse como que usted tiene COVID y quiere prevenir que una persona se enferme por su culpa es de las mejores formas de cuidarse. Considerar que sus compañeros de trabajo tienen COVID, por supuesto, sin discriminación, sin burla, sin ningún tema de molestia, pero considerar que una persona está contaminada y que cualquier interacción que usted tenga con ella puede resultar peligrosa, resulta una de las formas más fáciles para protegerse. Haga un pequeño ejercicio la próxima vez que salga o que vaya a la oficina o que vaya al supermercado. Después de haber terminado sus vueltas, tómese unos 5 minutos y piense de qué forma me pude haber contagiado hoy. ¿Será que cuando toqué las cosas en el supermercado o pucha, le di la mano al guardia o pucha, me acerqué mucho a una persona que estaba en la fila? Entonces usted intente conocer, en base a lo que ya sabemos ahorita, intente pensar en cómo se pudo haber contagiado. Ojalá, por supuesto, que no se haya contagiado, pero hacer esa introspección de lo que hizo usted, del comportamiento que tuvo, le va a ayudar a cambiar su comportamiento para hacer medidas más inteligentes. Y luego está el riesgo bajo, disculpen, aquí debería decir bajo. Luego está el riesgo bajo, que son todas aquellas personas que tienen poco contacto con la población en general, que tienen contacto bajo con compañeros de trabajo incluso. Son aquellas personas que su trabajo es muy independiente, que su trabajo es muy personal y que no tienen tanta exposición ni a compañeros y tienen exposición nula al público en general. Este riesgo medio son aquellas personas que sí tienen una exposición más frecuente. Digamos, los que están en supermercados, los que atienden en tiendas, los que atienden en farmacias. Ellos tienen un nivel de exposición un poquito más alto. Pensemos en ASA. ¿Quiénes pueden tener riesgo de exposición medio? Todos aquellos que atienden clientes, todos aquellos que tienen corredores, todos aquellos que tienen visitas o que realizan visitas, son los que tienen mayor exposición porque están interactuando con personas fuera de la empresa. ¿Cuál es esa diferencia entre personas dentro de la empresa y personas fuera de la empresa? Recuerden que cuando ustedes ingresan o llegan a ASA, se les hace un control médico, se les hace una evaluación de síntomas, se les hace un cuestionario de síntomas, se les toma temperaturas y se les desinfecta. Entonces, ASA está haciendo un control o está aplicando controles para asegurar de que ustedes estén saludables, o al menos hacer una vigilancia de que ustedes estén saludables. Cuando ustedes están afuera, ustedes no saben si la persona del supermercado le están haciendo controles, si el corredor está haciendo controles de ese tipo, si sus clientes están haciendo ese tipo de controles. Entonces, por eso el riesgo es más elevado que el riesgo que pueden tener las personas que nada más interactúan con sus compañeros, porque se puede considerar que sus compañeros están bajo control. Ahora, conociendo todos estos temas es que podemos comenzar a hablar sobre un regreso a la normalidad o buscar mejor la nueva normalidad. Y esta nueva normalidad se debe buscar en base a 3 pilares o 3 factores claves. Uno es el establecimiento de los planes de control de riesgos biológicos, que es básicamente los protocolos de bioseguridad. El segundo es el establecimiento de planes de emergencia. ¿Qué hago si de todas formas pasa? Y el último, pero a mi gusto el más importante,
es la aplicación y el monitoreo de que lo que dijimos que íbamos a hacer, en realidad lo estemos haciendo. Ahora, estas medidas son básicamente interdependientes una de otra. No puede funcionar una sin la otra. No podemos definir protocolos y establecer documentos bonitos y establecer documentos complejos, pero si no se están aplicando, de nada sirvió ese establecimiento. O de nada nos sirve establecer protocolos de control muy buenos, aplicar todas las medidas necesarias, pero si nos sale un caso sospechoso de un cliente que nos viene a visitar, ¿cómo hacemos para manejarlo? Entonces, es necesario que todos estos tres pilares funcionen de forma relacionada, que funcionen de forma correcta para asegurar un control muy bueno de la pandemia. Cuando hablamos de bioseguridad, que es un término muy famoso en los últimos días, básicamente estamos hablando de temas relacionados con salud y seguridad ocupacional. Como les decía hace un rato, la salud y seguridad ocupacional a nivel histórico ha hecho muy buenos avances en temas de control de riesgos físicos, prevención de incendios, prevención de caídas, prevención de muertes en espacios confinados. Ha hecho muy buenos avances en manejo de riesgos químicos, pero los riesgos biológicos relacionados a enfermedades tan cotidianas como se va a considerar ahora COVID, es donde nos ha agarrado fuera de base. Entonces, la salud y seguridad ocupacional básicamente se encarga de establecer controles para estas tres áreas. Y cuando hablamos de controles o protocolos de bioseguridad, básicamente estamos hablando de medidas de control de riesgos biológicos. Todas aquellas cosas que hacemos para prevenir los riesgos biológicos. En los últimos 20 años se han tenido muy buenos avances en el control de riesgos biológicos para el VIH, por ejemplo. Aquellas personas con riesgo de exposición a VIH a nivel ocupacional han sido muy bien manejadas y el nivel de contagios de personal médico por VIH ha disminuido muchísimo. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo las medidas de control de riesgos biológicos funcionan para ese tipo de enfermedades. Ahora, a nadie se le ocurrió, y por supuesto a nadie se le había ocurrido, pensar en cómo controlamos una gripe, cómo controlamos una tos, porque se había tomado de forma muy natural. Pero entonces vean, para definir estas medidas de control de riesgos biológicos, hay un proceso llamado la jerarquía de control de riesgos. La jerarquía de control de riesgos es un proceso lógico de 5 pasos para buscar controlar cualquier riesgo que ustedes encuentren en su trabajo. Estos riesgos pueden ser perfectamente riesgos muy altos o riesgos insignificantes, pero de eso depende la medida que usted le va a aplicar para controlarlo. Entonces, estos 5 pasos, el primero y el más efectivo es la eliminación. ¿Cómo elimino el riesgo? Pues en este momento es muy complicado eliminar el riesgo porque no tenemos una vacuna. Entonces, la eliminación en este momento está descartada. Lo siguiente, más efectivo, es la sustitución. Y no es sustituir el virus, pero sí es sustituir la forma en que estamos trabajando. Y ese es el motivo por el cual la mayoría de ustedes están en casa en este momento. Sustituimos nuestros métodos de trabajo para asegurar el control de esta enfermedad. Y esta sustitución, que en este momento toma la forma del distanciamiento físico, es la medida más efectiva que tenemos. Ahora, cuando el distanciamiento físico se levante y se quiten las restricciones de movilidad, es donde entran en juego el resto de medidas. Y aquí es donde vienen las medidas de ingeniería, que puede ser el distanciamiento o las barreras físicas, los controles administrativos como capacitaciones, por ejemplo, o el equipo de protección personal. Estas tres medidas son las medidas menos efectivas. No es que no sirvan, porque funcionan, pero al depender, por ejemplo, el equipo de protección personal y los controles administrativos, cuando dependen de que una persona haga algo, probablemente va a fallar y seguramente va a fallar. Por ejemplo, que una persona utilice mascarilla. Esa es la medida que le ponemos. Y si la persona está todo el día con su mascarilla, va a llegar a algún punto durante el día, algún punto durante su jornada de trabajo, en que va a estar cansado y se va a levantar la mascarilla o se va a bajar la mascarilla porque necesita respirar, porque no está acostumbrado a usar mascarilla todo el día.
Y eso va a ocurrir, se los puedo asegurar que va a ocurrir. El problema es que si ocurre y la persona está cerca de un contagiado, básicamente se está exponiendo. Mientras tenga la mascarilla puesta, hay cierta protección, pero una vez se la quite para respirar, para limpiarse el sudor o para cualquier cosa, él se está exponiendo directamente, a menos que hayamos aplicado otras medidas. Si tenemos un distanciamiento físico apropiado, la persona podría quitarse la mascarilla y asegurarse que no haya nadie cerca de él, al menos a 2 o 3 metros. Entonces, eso le brinda un poquito más de control. Pero el equipo de protección personal no debe ser la única forma de control para las personas. No debe ser la única medida que debemos aplicar para controlar las empresas. Y ahí es donde se complementa con las medidas de ingeniería y con los temas administrativos, como rotulación o capacitaciones, por ejemplo. ¿Cuándo funciona una mascarilla? Y piensen en esto la próxima vez que la usen. ¿En qué momento funciona? Una mascarilla les funciona a ustedes cuando están alrededor de un ambiente contaminado. Piensen en una cámara de gas, por ejemplo. Si ustedes están adentro de una cámara de gas y no hay gas adentro de la cámara, ustedes no ocupan una mascarilla porque el ambiente no está contaminado. Pero una vez encienden el gas o meten el gas a la cámara, ustedes necesitan una protección porque tiene contaminación alrededor. Entonces, la clave de esto es asegurar de que no haya contaminación alrededor de ustedes. Porque si depende todo de la mascarilla, significa que tenemos contaminación alrededor de nosotros. Y eso es lo que causa que cuando una persona se la quite para respirar, básicamente se contamine. Pero vamos a entrar a ver un poquito más a detalle esas medidas, esos protocolos. Ahora, la forma más efectiva, y viéndolo desde otro punto de vista, la forma más efectiva de protegernos del virus es actuar primero sobre el agente y por último sobre el huésped o sobre la persona. Entonces, si le pudiéramos aplicar un control al virus y eliminar el virus sería excelente. En este momento no podemos. Entonces, nuestro siguiente enfoque debería ser aplicar un control sobre el ambiente que transmite el virus. Y por último, sobre la persona. Veámoslo como un ejemplo. Si usted tiene un vecino que hace demasiado ruido con un radio y todas las noches lo mantiene despierto porque el radio hace demasiado ruido, la forma más efectiva sería actuar sobre el agente que causa el ruido, sobre el radio. Voy, apago el radio, lo desconecto, le quito las baterías y ya me aseguro de que no haga más ruido. La siguiente forma más efectiva sería asegurar de que el ambiente por el cual está llegando el ruido sea controlado. Es decir, le cierro las puertas, cierro las ventanas y cierro todo lugar por donde podría ingresar el virus, el ruido, por ejemplo. Entonces, ahí estoy actuando sobre la gente, estoy aislando el ruido. Y la forma menos efectiva sería colocarme tapones para protegerme. Entonces, los tapones siempre le van a ayudar, pero usted está aplicando el control sobre usted mismo. Lo más efectivo sería aplicarlo directamente sobre la fuente del ruido. Y estamos exactamente igual con el COVID. Lo más efectivo sería aplicarlo sobre el virus. En este momento no tenemos la vacuna, entonces enfoquémonos en los ambientes. Enfoquémonos en asegurar ambientes seguros de trabajo y complementemos con equipo de protección personal. Esa combinación es la más efectiva. ¿De qué forma podría contagiarse usted en su oficina, en su trabajo? Básicamente hay 4 maneras de contagiarse. Aquí es donde se simplifica un poco más todo lo que hemos venido platicando. Estas 4 maneras son básicamente a través de interacción, a través de contacto con diferentes superficies. O sea, usted puede tocar una superficie contaminada y quedar con carga viral en su mano. Y esa carga viral luego llega a usted a través de sus ojos, nariz o boca. Usted puede contaminarse a través de interacciones humanas, ya sea por contacto con una persona contaminada o por la inhalación de partículas suspendidas de una persona contaminada. Y por último, y esto lo separé de superficies, el contacto con documentos. Porque es muy fácil, no es fácil, pero se vuelve un poco más fácil tratar de evitar tocar superficies como manijas de puertas, como gavetas, como escritorios,
pero en su trabajo puntualmente se vuelve un poco más complicado no lidiar con documentos. El documento que es el día a día de cada empresa. Todavía las empresas no están listas para pasar 100% a un plano digital. Los que lo están haciendo es excelente, pero siempre tenemos que tocar un documento a lo largo del día, ya sea una factura, o sea un recibo del supermercado, un recibo de la gasolinera. Trate de pensar en todo su día y se dará cuenta de la cantidad de documentos que usted maneja. O sea, podría pasar todo el día sin tocar la manija de una puerta, pero no va a pasar todo el día sin tocar un documento. Entonces, estos cuatro factores son las formas en que usted se podría contagiar. Veamos con detalle cada una de ellas. Cuando usted entra en contacto con superficies contaminadas, es básicamente una superficie que está llena del virus, digamos, que está sucia, que está infectada. Esto puede ser a través de prestar bolígrafos o tocar un bolígrafo, a través de estaciones de trabajo contaminadas, o cuando me voy a servir café, cuando le doy mi tarjeta de crédito a alguien para pagarle, cuando abro la manija de una puerta, cuando voy a calentar mi comida en el microondas. Cada superficie que sea tocada por muchas personas es una superficie que corre riesgo de contaminarlo y de infectarlo. Piense en su oficina, piense en todas aquellos equipos o aquellas superficies que todo mundo toca. Hagamos un recorrido desde la entrada. Cuando usted llega, abre la puerta, ya tocó la agarradera de la puerta o ya tocó la manija de la puerta. Llega a su oficina y va a hacer marcaje por dedo, por huella. Ya tocó la huella. Después abre la otra puerta, ya tocó otra puerta. Y después va caminando hacia su escritorio, pasa, por ejemplo, por la mesa de trabajo y uno, como no tiene las manos quietas, siempre pone la mano en la mesa o se apoya en la mesa. Llega a su escritorio, deja sus cosas en el escritorio y se va a agarrar café. Su taza está donde están todas las tazas lavadas, entonces llega y agarra su taza, agarra la cafetera, se sirve café y se sienta en su oficina. Ahí pasa 4 o 5 horas, va a almorzar, saca su comida del refrigerador, toca el microondas, se sienta en la mesa de almuerzo y ve la cantidad de superficies que ha tocado solo a mediodía. No hemos ni siquiera pasado de mediodía y ya se ha expuesto a una gran cantidad de superficies. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante sobre cómo controlar esto, pero básicamente es dos temas. Uno, sus herramientas, sus equipos, sus cosas son sus cosas. Trate de no compartir bolígrafos, trate de no compartir engrapadoras, trate de no compartir nada de lo que usted utiliza para trabajar. Segundo, si toca algo o tiene que estar tocando superficies, asegúrese de lavarse las manos y hacer una desinfección de manos de forma frecuente. Y frecuente es, si se pudiera, cada vez que toca algo que no sea suyo. Pero si no, hacerlo de una forma de cada 2 horas, cada 3 horas, y trate de evitar tocarse la cara antes de desinfectarse. Otra de las formas en que podría contagiarse es a través de partículas suspendidas. Y aquí es donde se causa un poco más de miedo en las oficinas. Vamos a hablar de cómo no tener el miedo, pero sí entendamos por qué. Veamos este par de gráficas. Ambas gráficas son de casos confirmados que han ocurrido en interacciones sociales. Esto se le llama clusters, que son grupos de infecciones que se han producido en interacciones sociales. El primero es un restaurante que a finales de enero estuvo con básicamente unas personas cenando en el restaurante. Fue una cena de aproximadamente 1.5 horas, 1 hora y media. La persona denominada A1 es una persona que salió infectada con el virus. Esta persona infectó a casi todos los que cenaron con él. Y no solamente los que estaban en la misma mesa, infectó a los que estaban en la mesa al lado, del lado izquierdo, e infectó a personas en su mesa de al lado derecho. ¿Cómo ocurrió esto? Recuerden que cuando una persona está hablando o respirando, está emitiendo partículas contaminantes. Y si no tiene una mascarilla, pues mucho más.
Entonces, esas partículas quedan flotando en el ambiente y el aire acondicionado tiende a moverlas alrededor de todo el cuarto. Entonces, si se fijan, el flujo de aire acondicionado va desde la derecha hacia la izquierda. Vean, el índice mayor de contagios está en la mesa que estaba recibiendo el aire que venía de la persona contaminada. Como hay recirculación de aire, también se contagiaron las personas de la otra mesa. Ahora veamos un caso en Hong Kong. Esta es una oficina, un call center en Hong Kong, donde una persona estaba contaminada y luego de unos días todos los puestos en azul eran personas que también tuvieron el virus. Entonces vean la interacción dentro de toda esta oficina. Todas las personas que trabajaban cerca de él, o gran cantidad de personas que trabajaban cerca de él, se infectaron. Pero no solo eso, hasta personas que no estaban ni siquiera cerca de él, también resultaron infectadas. Este es el área de cocina. Aquí están los ascensores y los pasamanos. Entonces, la interacción de esta persona con diferentes áreas de la oficina también causó esa infección. Ahora, de nuevo, esto es lo que causa más miedo generalmente en las oficinas. Pero vamos a ver más adelante cómo tratar de prevenirlo, porque hay forma de prevenirlo. La otra forma en que usted se podría contagiar es a través de interacciones humanas. Simplemente por estar en el mismo espacio de trabajo, ya lo vimos en la parte anterior, por el contacto con clientes o corredores, en las horas de almuerzo, por ejemplo, cuando usted recibe entregas o cuando tiene reuniones, por ejemplo, son algunos ejemplos de interacciones humanas en las cuales usted se podría contagiar. Ya vimos que en el espacio de trabajo solamente por respirar el mismo aire podría ser. Ya vimos cómo no estamos seguros de que nuestros clientes o corredores pasen por los mismos procesos de desinfección que nosotros. Ahora pensemos en la hora de almuerzo. Tenemos que una hora de almuerzo, la mayoría de los que trabajamos, y en esa hora de almuerzo es donde aprovechamos a interactuar con el resto de los compañeros. Y nos sentamos todos muy cerquita y nos sentamos todos muy, muy cercanos y empezamos a platicar y empezamos a hablar y a reírnos. Entonces, estas horas de almuerzo ahorita se han vuelto una potencial fuente de contagio. Cuando recibimos comida, si no queremos llevar comida desde casa, sino que pedimos comida desde fuera, y recibimos a alguien, estamos entrando en contacto con algo que está potencialmente contaminado. El virus no va a entrar por la comida. Definitivamente se ha demostrado que no entra por la comida. Pero sí puede contaminarse cuando usted recibe un empaque contaminado. Entonces, si va a pedir comida desde afuera, recíbala y pásela a su plato y deseche los empaques donde venía. Las reuniones, pues ahorita por eso Zoom, Teams, Skype se han vuelto tan importantes porque es necesario tratar de mantener ese distanciamiento. En las oficinas, si usted necesita platicar con alguien o ir donde alguien, se prefiere que lo llame o que le mande un mensaje a que usted vaya al escritorio de esa persona en este momento. Lastimosamente, así se está volviendo el mundo y las reuniones en grupos de trabajo en las oficinas se vuelven limitadas. Si usted necesita tener una reunión uno a uno con una persona y ya volvieron todos a la oficina, lo que puedo recomendar es tenga la primera hora de la mañana, pero téngala cada quien desde su casa. Así pueden tener una reunión privada uno a uno sin tener esa interacción cercana. Entonces, hay formas de cómo podemos girar alrededor de este virus y no permitir que nos contagie. Y la última forma de contagio posible es a través de contacto con documentos. La gráfica que vemos aquí es la persistencia del virus en las superficies. En vidrio dura 96 horas, en acero o plástico 72 horas, en papel hay estudios de lugares muy, muy serios que dicen que dura 24 horas. He visto que dura 5 días, pero no, dura aproximadamente 24 horas. En cobre, en metal cobre, dura 4 horas y en el aire aproximadamente 4 horas. Todos estos son datos experimentales, todavía no hay ningún dato 100% confirmado, pero son datos ya relativamente fijos. Entonces vea que el manejo de papel se vuelve algo tan importante en nuestras áreas de trabajo y el papel dura 24 horas. Eso quiere decir que si usted recibe documentación de un cliente,
o recibe documentación de un corredor, básicamente tiene que asumir que ese papel y esa documentación viene contaminado. No es que lo va a agarrar con pinzas, no, ni siquiera ocupa ponerse guantes, simplemente agárrelo, manéjelo, haga lo que tenga que hacer con ese papel, pero lávese las manos inmediatamente después. Entonces, aquí es donde muchas empresas dicen, bueno, le voy a poner guantes a mi gente. Los guantes no le van a ayudar tanto porque el virus no entra por su piel. Lo que está haciendo es que está reteniendo virus en los guantes, pero es igual, si usted se toca sus ojos, su nariz o su boca con los guantes, igual se está contaminando. Entonces, cualquier objeto que usted maneje, hágalo con tranquilidad, pero después lávese las manos. Me dio curiosidad que esta semana que estuve haciendo una inspección, una de las personas con las que andaba un pequeño aerosol. Cada vez que iba a tocar algo, desinfectaba. Cada vez que tocaba algo, se desinfectaba las manos. Y andaba con ese juego permanente durante las 2 horas que estuvimos. Entonces, esa persona probablemente va a desarrollar una dermatitis de aquí a unas semanas por tanto contacto con químicos. Y yo lo miraba que él me quedaba viendo cómo yo me manejaba y tocaba lo que tenía que tocar, sin problema. Ahora, yo tengo claro que mis manos en ese momento son una fuente de contagio. Entonces, si yo agarro mi celular, si yo agarro el metro, si yo agarro cualquier otra cosa, yo estoy contaminando esas superficies. Y tengo que tener bien claro en la mente qué fue lo que toqué, porque después tengo que regresar a descontaminar todo eso. Entonces, cuando yo hago una inspección, por ejemplo, yo lo hago normal, no dejo que el miedo al virus me retenga mi trabajo, pero al final, antes de subirme al carro, yo abro la puerta, tengo un paquete con toallas desinfectantes a base de alcohol, me limpio las manos, limpio todo lo que toqué y después me subo al carro. Entonces, es de tener procesos bien claros y bien concienzudos de lo que hacemos para poder prevenir estos contactos. Ahora ya entremos al detalle de las medidas de prevención, cómo lo vamos a controlar. Y aquí es donde se van a dar cuenta de que se vuelve más fácil de lo que esperábamos. Básicamente hay que tener claro que una persona podría contagiarse por esas 4 formas en que les comenté. De esas 4 formas puede llegar al virus. Y la forma más efectiva es instalando o colocando barreras de prevención para asegurar de que no lleguemos a contagiarnos. También es necesario definir qué vamos a hacer si de todas formas una persona se contagia. Porque eso va a ocurrir, nos vamos a contagiar. Pero ¿qué hacemos si alguien se contagia en el lugar de trabajo? ¿A dónde lo aislamos? ¿A dónde lo colocamos? ¿A quién llamamos? Hay que tener bien claro un protocolo para este tipo de cosas. Entonces, algunas de las medidas generales, las medidas que están en el protocolo del Estado, habla principalmente de medidas administrativas. Solamente hay una medida de sustitución que ya vimos que son las más efectivas. El resto de medidas son administrativas. ¿Y por qué el protocolo del Estado es tan genérico? Porque no puede entrar a conocer puntualmente su negocio, su empresa. Entonces, estos protocolos son más básicos porque usted tiene que tomarlos y readaptarlos a lo que usted hace. Y aquí es donde vienen las medidas específicas. Empezar a definir qué vamos a hacer con aquellas personas que viajan hacia el trabajo, ya sea en su vehículo, o en vehículo compartido, o en transporte público. Cómo le damos a las personas indicaciones de cómo salir y regresar a su casa, cómo salir y entrar a su puesto de trabajo, cómo permanecer en el puesto de trabajo, porque mucha gente me pregunta, ok, ¿y será que no puedo salir a almorzar allá? Pues lo recomendable es que si usted va a salir de su oficina, sea porque ya se va. Ya si tiene que hacer una visita a un corredor, si tiene que hacer una visita a un cliente, si tiene que ir a entregar algo, se recomienda que usted planifique esas entregas hacia el final del día, de forma que cuando usted salga a hacerlas, ya no tenga que regresar a la oficina. Si usted va a almorzar a su casa, considere que usted debería desinfectarse en cierta forma antes de entrar a su casa. Y eso le va a tomar tiempo de su hora de almuerzo. Entonces, lo más correcto es que todas las salidas sean programadas y que tal vez no requiera que usted regrese a la oficina después. Hay que definir controles para las áreas de almuerzo, hay que definir el equipo de protección personal, hay que definir el manejo de desechos,
Casos sospechosos, ¿qué hacemos con ellos? Vea, el manejo de desechos se vuelve hasta, se ha dejado por fuera, pero es tan importante como todo lo demás. Si una persona estornuda sobre una servilleta y usted tira esa servilleta en su basurero abierto, en su basurero destapado, asumamos que esa servilleta huele mal y huele feo, digamos. Si usted la tiene en un basurero destapado, el olor está saliendo. Igual, las partículas contaminantes están saliendo. Y si usted la tira en un basurero de esos que ocupan que lo empujen, usted está contaminando el basurero y la siguiente persona que venga se va a contaminar. Mientras que si usted utiliza basureros de pedal, por ejemplo, usted activa el pedal con el pie, tira la servilleta o tira la mascarilla o tira los guantes y después cierra y queda totalmente sellado. Para casos sospechosos, identifique áreas, tengan que tener claro cuál es el área en su trabajo que van a utilizar para casos sospechosos. ¿Qué pasa cuando se le detecta la temperatura a alguien? ¿A dónde se le lleva? ¿Qué pasa cuando una persona tiene un ataque de tos o no puede respirar en el área de trabajo? ¿A dónde lo llevamos? Entonces, todas estas medidas de prevención del contagio se vuelven necesarios hacerlas de forma integral y de forma relacionada. De nada sirve únicamente pararnos en un pediluvio, echarnos gel y que nos desinfecten si no estamos tomando el distanciamiento social necesario, si no nos estamos educando, si no mantenemos la etiqueta al momento de estornudar, si no evitamos las interacciones con las personas y si no desinfectamos las áreas. Entonces, en la gran mayoría de lugares o tiendas están aplicando estas tres medidas: el pediluvio, el gel y la fumigación. Ahora, esto le funciona muy bien cuando una persona anda contaminada con el virus. Digamos que anda el virus en la ropa o en las manos, en los pies. Estas tres medidas perfectamente le ayudan para eso. Pero ¿qué pasa cuando una persona anda el virus en el cuerpo? Estas tres medidas no son suficientes. Usted puede pararse en un pediluvio por 10 minutos y eso no lo va a curar. Usted puede bañarse en gel y eso no lo va a curar. Entonces, el resto de medidas se vuelven necesarias para prevenir que las personas contaminadas, siendo o no siendo sintomáticas, resulten un riesgo para los demás. Entonces, vea que hay suficientes formas de cómo protegernos entre compañeros para evitar estos contagios. Tratar de evitar la cercanía, tratar de controlar nuestro tos, estornudos, buscar cómo hacer firmas o documentos electrónicos, buscar cómo manejar lo menos posible papel o polígrafos, buscar cómo establecer otras formas de marcar entrada o salida que no sea el dispositivo biométrico, tratar de no contactar con superficies muy tocadas, mantener el distanciamiento entre oficinas. Hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer para asegurar que no nos estamos contagiando. Por ejemplo, estos son un par de diseños de distanciamiento físico de oficina que hemos realizado. Este era un área de almuerzo que estaba diseñada para 80 personas. Habían 80 personas almorzando aquí todos los días. Empezamos a medir y a diseñar y definimos que lo máximo para asegurar el distanciamiento físico era 20 personas. Dos personas por mesa y establecer turnos de almuerzo nada más rápidos, porque las personas tienen que terminar de almorzar y se tiene que desinfectar toda el área antes de que ingrese el siguiente turno. Entonces vea cómo nos va cambiando hasta la hora de almuerzo. Vea esta distribución en las oficinas. Esta oficina anteriormente tenía 17 personas en un cuarto más o menos grande, pero estaban demasiado pegadas. Entonces fue necesario redistribuir las áreas para asegurar un distanciamiento de al menos 1.5 metros entre escritorios. Y hubo que reubicar a 6 personas, o sea, hubo que sacarlos de esa oficina y buscarles otro lugar. Y aquí es donde se vuelve importante también la protección respiratoria. Aquí es donde las mascarillas hacen su mejor trabajo. Una mascarilla lo que hace es funcionar como una red para atrapar todas esas partículas contaminantes que las personas emiten. También, y en menor medida, pero también funcionan para filtrar las partículas que usted está respirando. Entonces, si una persona que está contaminada, está sin mascarilla, ante una persona sin mascarilla que no está contaminada, esta plática va a tomar 5 minutos para que esta persona se contamine. Si una persona
contaminada o contagiada, está protegida, y está hablando con una persona protegida, esta exposición va a ser menor que el 1%. Esta exposición es casi del 100%, es como un 80%. Y esta es menor al 1%. Ahí viene la importancia del uso de mascarillas. Pero vean que es complementado con todo lo demás que hemos hablado. Con respecto al transporte, si tiene que usar transporte público, asegúrese de ir protegido, asegúrese de no tocar si no ocupa tocar nada, asegúrese de andar el cambio exacto. Si el pasaje le cuesta 20 lempiras, ande los 20 lempiras. De esa forma usted evita recibir cambio. No utilice sus artículos mientras va en el transporte público porque los está contaminando. Y trate de desinfectarse al bajarse del transporte. Si utiliza su vehículo propio, dentro de su carro usted no ocupa la mascarilla si usted va solo y está descontaminado. Si usted va compartiendo el vehículo con alguien con quien usted no vive, alguien que no vive con usted, se recomienda que usen ambos mascarillas y que vayan con los vidrios abajo para recircular el aire. Si van a ingresar o si están haciendo controles de acceso, asegurarse que la desinfección en los pies sea apropiada, asegurarse que haya un lavado de manos frecuente y que la temperatura sea tomada con termómetros confiables. Hay una gran cantidad de termómetros en el ambiente ahorita, en el mercado. Y estos termómetros pueden ser buenos o pueden ser malos. De hecho, quiero que vean este termómetro que en teoría está tomando temperatura, pero si usted le quita el sensor infrarrojo, en teoría sensor infrarrojo, el termómetro sigue funcionando. En teoría sigue funcionando, o sea que en realidad nunca estuvo tomando temperaturas. El termómetro en realidad nunca funcionó. Y lo que es una pistolita que tira ruidos y hace sonido. Entonces, mucho cuidado con los termómetros que estamos usando. Siempre es de asegurar que el termómetro sea confiable, que el termómetro funcione y que sea adquirido de una fuente confiable, por supuesto. Ese video yo lo comprobé personalmente. Me trajeron un termómetro que habían comprado un cliente y lo primero que hice fue tomar el termómetro y apuntarlo hacia una mesa. Una mesa que tenía vidrio sobre ella. Si usted tocaba el vidrio lo sentía fresco, pero el termómetro me leía una temperatura de 34 grados en el vidrio. Entonces, siempre asegúrese que lo que tenga sea realmente funcional. Desinfecte las superficies, todo lo que sea tocado por muchas personas. Asegúrese de hacer una tablita, digamos, de cada cuánto tiene que desinfectar cada cosa. Establezca todo lo que sea tocado por personas, por usuarios, por clientes, por corredores y establezca cada cuánto lo va a limpiar. Usted limpie su área de trabajo de forma frecuente, lávese las manos de forma frecuente, no deje que nadie toque las cosas que no sean suyas, no toque cosas que no sean suyas tampoco y asegúrese de estar limpiando de forma frecuente. La forma más apropiada para asegurarnos de que estamos limpiando bien es a través de definir ese plan de desinfecciones. Definir cada cuánto voy a desinfectar cada cosa. Y asegure que el tiempo de contacto sea el apropiado para el tipo de químico que está utilizando. Por ejemplo, el alcohol isopropílico de 70 grados de concentración tiene un tiempo de contacto de aproximadamente 30 segundos. O sea, la superficie tiene que estar mojada por 30 segundos para que se desinfecte. El cloro, dependiendo de la concentración del cloro, puede ser desde 5 hasta 10 minutos. El amonio puede ser desde 1 hasta 5 minutos. Entonces, cuando esté desinfectando, asegúrese de mantener esos tiempos de contacto necesarios. Y ya para ir resumiendo y para ir finalizando, hay 6 pasos claves antes de regresar a la operación. Primero es platicar con todas las personas, ver cómo se han estado comportando durante la cuarentena, ver qué conductas tienen, qué síntomas tienen para entender cuáles pueden estar en riesgo o no. Planifique todas las interacciones de las personas, o sea, básicamente un análisis de riesgo por cada persona. Hay que visitar las áreas y verlas con ojos críticos, verlas con esos ojos que usted realmente esté pensando cuáles son mis áreas rojas
o cuáles son las áreas donde hay más concentración de personas y que puede haber mayor tipo de contagio. Y defina cuáles son los estándares que usted va a aceptar. Por último, y esto es lo que no me gustaría mencionar, pero hay que prepararnos en caso de que haya nuevas cuarentenas o nuevos periodos de restricción de movilidad. Muchos países han reabierto sus economías y se han encontrado con repuntes en los casos, que los lleva a volver a cerrar. Muchos estados en Estados Unidos están reabriendo sus economías y han experimentado incrementos de más de 40% en los casos reportados. Entonces, es de estar listo en caso de que se reabra la economía y de repente nos digan que hay que regresar a cuarentena. En este momento, pues, no podemos regresar a la normalidad que teníamos antes del COVID. Esto no es posible, pero podemos definir si elegimos tres caminos, uno de tres caminos. O crezco a través de todo lo que hemos estado aprendiendo y mejoro mis temas de higiene, mejoro mi conocimiento a través de la aceptación de estos cambios, o nada más me adapto para cumplir y solo me pongo la mascarilla porque tengo que ponérmela, y cuando haya vacuna pues voy a regresar a como era todo antes, o me niego a aceptar el cambio y eso puede costarle recursos, trabajos, negocios, porque hay que aceptar lo que estamos ante un nuevo cambio. Por último, es asegurarnos de que todo esto que estamos aplicando, todo esto de lo que hemos estado hablando, esté cimentado en una cultura de prevención. ¿Por qué? Porque se va a invertir dinero, se va a invertir recursos, y como les dije al inicio, lo último que queremos es que ese termómetro quede engavetado de aquí a 3 semanas, en que las mascarillas queden engavetadas de aquí a 3 semanas y nadie las esté utilizando. Porque todas estas inversiones requerimos que sean sostenibles y que traigan resultados. Bien, aquí es donde abro el micrófono o el chat para las preguntas. Permítanme un segundito. Sí, Cristian, tenemos varias preguntas que nos han colocado en el chat. Muy bien. Ok, nos preguntan, ¿se ha escuchado que usar mascarillas por mucho tiempo puede causar problemas de salud o asfixia? Bien, el utilizar mascarillas por una gran cantidad de tiempo le va a traer problemas al inicio si usted no estaba acostumbrado a utilizar mascarillas. Nunca van a ser problemas de salud realmente serios. Lo que va a pasar es que le va a costar un poco adaptarse al nuevo flujo de aire que está ingresando a su cuerpo. Le va a costar, va a sufrir un poco de dolor de cabeza posiblemente, pero esos son síntomas leves que nada más tiene que ver con que su cuerpo se acostumbre al uso de mascarilla. En ningún momento tiene que ver o que le va a causar hipoxia o que la inhalación del dióxido de carbono. La mascarilla funciona de forma que filtra el aire que entra a la mascarilla, pero también filtra el aire que sale de la mascarilla. Entonces, el dióxido de carbono no se está quedando guardado en la mascarilla, está saliendo también. Las mascarillas tienen 3 filtros, permítame, tienen 3 filtros para permitir la filtración de partículas y para permitir también la absorción de esas partículas hacia afuera. Entonces, en resumen, no va a tener problemas de salud por utilizar mascarillas. Al menos el 97% de la población no lo va a tener. ¿Es recomendable usar mascarillas dentro del vehículo? Si usted anda solo y si usted anda con sus manos desinfectadas y todas las superficies de su vehículo están desinfectadas, usted perfectamente puede quitarse la mascarilla. Les pongo mi ejemplo. Yo he estado viajando mucho últimamente, he ido a Tegucigalpa unas 3 veces en las últimas semanas, y lo que hago es que cuando salgo de mi casa voy con los vidrios cerrados, voy sin mascarilla. Cuando llego al primer peaje, me pongo la mascarilla para interactuar con la persona del peaje, doy el cambio exacto y cuando me dan el ticket lo tomo, digamos, con mi mano sucia, que es la mano izquierda. Guardo el ticket del peaje y después me desinfecto la mano.
me desinfecto ambas manos. Como voy tocando el volante, el timón del carro, también desinfecto el timón del carro. Una vez hago todo esto, yo me quito la mascarilla otra vez y manejo tranquilo sin utilizarla. Si usted va a ir con alguien con quien usted no vive, ahí sí se vuelve necesario utilizar la mascarilla y bajar los vidrios para promover la recirculación del aire. ¿Qué tan efectiva es la protección de un tapabocas elaborado en casa y cuál sería el tiempo de utilización recomendado? ¿O cuál Yo era, sería el tipo de mascarilla más recomendable? muy bien. Yo era uno de los que al inicio de todo esto estaba no en contra, pero sí estaba muy escéptico respecto a las mascarillas de casa, en vivienda, que son hechas caseras. No hay suficientes estudios que determinen que sean factibles o que no sean factibles, pero recientemente se ha comenzado a hacer más estudios. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Cambridge que dice que tienen una buena efectividad para bloquear partículas relacionadas a estas enfermedades. O sea, no las recomendaría para que usted vaya a aplicar químicos, no las recomendaría para que usted vaya a soldar, pero ante la dificultad del uso de mascarillas o de comprar mascarillas, se ha vuelto necesario también buscar alternativas. Entonces, las mascarillas caseras, si son hechas en base a ciertos parámetros, pueden ser efectivas. ¿Qué parámetros son estos? El material apropiado. La primera capa debería ser siempre de un material impermeable. La segunda capa debería ser de un material absorbente y filtrante. Y la tercera capa debería ser un material absorbente. Entonces vea que ya le estoy hablando de 3 capas necesarias. De ahí el diseño pues varía, pero en realidad es necesario que cumplan estas alternativas. ¿Cada cuánto es recomendable cambiar la mascarilla o desinfectarla? Aquí también esto es un tema del cual nunca me vi hablando, nunca pensé que iba a hablar de desinfectar una mascarilla. En realidad la mayoría de estas mascarillas son mascarillas desechables, son de un uso y adiós. Ahora, por este problema que estamos teniendo, se ha vuelto necesario reutilizarlas. Entonces, yo lo que hago es que yo tengo cinco mascarillas y utilizo una por cada día de la semana. La de lunes, me la quito el lunes y la cuelgo en el aire, al sol, por un rato, por un día, y después el martes la guardo. La del martes la uso el martes, al final del día la cuelgo en el aire, al sol, y después la guardo. Pero la voy rotando de forma que esas mascarillas no las uso 2 días seguidos. Porque recuerden que el virus vive cierta cantidad de tiempo en una superficie. Entonces, dejo que la mascarilla se desinfecte por unos días. Para una mascarilla es recomendable unas 72 horas y después la puede volver a utilizar. Una mascarilla de las comerciales, de las KN95, de las AN95, se pueden utilizar hasta 5 veces si su trabajo es poco demandante, si usted no suda mucho. Si usted suda mucho y anda mucho en la calle, tal vez usarlas unas 2 o 3 veces. Las mascarillas quirúrgicas, esas sí se recomienda que sean más desechables que reutilizables. Mencionan aquí que en los últimos días he escuchado de parte de los médicos que no es efectivo ni se ha demostrado que la desinfección tanto de vehículos como de los zapatos reduzca la probabilidad de contagio, ya que este virus está relacionado más con el contacto con gotículas de personas contagiadas. En efecto, de nada nos sirve rociar las llantas de un carro. Aunque el virus esté en las llantas del carro, aunque las llantas del carro estén infestadas de coronavirus, no se espera que nadie ande tocando llantas o que nadie ande lamiendo llantas. O sea, no son probabilidades que se deberían tomar en cuenta. Si el virus va a estar en un vehículo, en la parte exterior, puede estar en las manijas del carro, básicamente, que es lo que usted toca en la parte de afuera. Pero no sé si vale la pena o realmente no vale la pena aplicar estas medidas de desinfección de vehículos a los carros. A los pies, a través de pediluvios, tiene un poquito más de sentido. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando usted estornuda o tose, la mayoría de esas partículas van hacia el suelo. Entonces, usted con sus zapatos está parando sobre esas partículas. Pero de nuevo, si usted está contaminando partes de su casa con las plantas de sus zapatos, yo siento que tiene más problemas de higiene que problemas con el virus. Porque no esperaría que una persona ponga sus zapatos
en su almohada, o ponga sus zapatos en su sofá, o ponga sus zapatos en su mesa. Entonces, todas estas medidas se vuelven hasta exageradas. Es cierto que hay que cumplir todo lo necesario que nos piden. Si usted va a un restaurante, pues párese en el pediluvio. Si usted va al supermercado, párese en el pediluvio, desinféctese las manos, porque tampoco queremos ser, o tampoco tenemos que ser el que está siendo el incómodo para los negocios que están aplicando las medidas. Pero hay que tener cierto sentido o cierta inteligencia al momento de aplicarlas. Nos preguntan aquí en relación a la carga viral, ¿podría determinar que la persona sea sintomática o no? En este caso, menos de una K de partículas igual al hacer el PCR saldría positivo. Al ser contagiado, ¿en cuánto tiempo se reflejan los primeros síntomas y desde qué momento esa persona contagiada puede contagiar a otro? Ok, permítame, vamos a buscar la pregunta para asegurarme de contestar cada detalle. Bien, vamos a ser contagiado. ¿En cuánto tiempo se reflejan los primeros síntomas? Se ha establecido un tiempo de incubación. Tiempo de incubación es básicamente cuando el virus ya tiene suficiente carga viral en su cuerpo como para comenzar a desarrollar síntomas. Se ha determinado que ese periodo de incubación es entre 2 a 14 días o entre 4 a 14 días. Siempre anda en ese rango. Hay estudios que dicen que hasta 28 todavía, pero mantengamos ese promedio de 14 días de incubación. Ahora, recuerde que usted podría tener el virus y nunca darse cuenta que lo tuvo. Hay muchos casos así de personas que tuvieron el virus y no darse cuenta que lo tuvieron. O sea, se enfermaron y nunca presentaron un síntoma. Eso va a ocurrir y puede ocurrir. En ese caso, las personas, como les platicaba hace un rato, hay que comportarse como que uno tiene el virus, como que yo estoy enfermo y quiero prevenir contagiar a las demás personas. Esa es la forma en la cual manejamos el tema o controlaríamos el tema de los asintomáticos. ¿Se puede transmitir contagio por contacto o intercambio de dinero, tarjetas de débito, crédito, documentos, lápices? Aquí volvemos al concepto de carga viral. ¿Qué tan contaminada puede estar esa superficie? Y sí, puede estar contaminada. Y usted va a estar acumulando carga viral en sus manos o en su nariz o en su boca al momento de manejar todas estas superficies. Entonces, si usted va a salir a la calle o tiene que firmar muchas cosas, tenga su propio bolígrafo. Yo siempre ando en la calle con mi propio bolígrafo y yo soy el que lo manejo. Si toco papel, dinero, tarjetas de crédito, siempre me desinfecto las manos. Lo más efectivo es el lavado de manos. Entonces siempre trato de lavarme las manos después de tocar todo esto para asegurar de no mantener ese nivel de contagio. ¿El aplicarse el Lysol es efectivo al entrar a la casa en vez de bañarse o quitarse la ropa? Ok, nunca se aplique nada que no sea agua y jabón directamente en su piel. Ni alcohol, ni cloro, ni Lysol, ni amonio, ni hipoclorito de sodio, absolutamente nada que no sea agua y jabón en su piel. Ahora, si empezamos a pensar en la persistencia del virus en las superficies, vea que en el vidrio duraba 96 horas. En el acero y el plástico duraba 72 horas. En el papel 24. Entonces, si vamos viendo esa dinámica, es en las superficies menos porosas o las más lisas, digamos, el virus dura más tiempo. En las superficies más porosas, como la ropa o la piel, por ejemplo, el virus dura menos tiempo porque la ropa va absorbiendo la humedad alrededor de la capa que protege el virus. Eso no significa que si usted anda ropa, se va a desinfectar a los 20 minutos. Lo recomendable es, entre a su casa, quítese la ropa y lávese las manos. Puede cambiarse y ponerse otra ropa más limpia. Tampoco es necesario que usted ponga esa ropa por aparte y la lave inmediatamente. Es suficiente con quítesela, póngala en la ropa sucia. Eventualmente, si usted lava ropa una vez por semana, digamos, eventualmente el virus va a morir en esa canasta de ropa sucia. Y si no ha muerto aún, va a morir cuando usted la lave. Pero realmente no es necesario que aplique esas medidas tan graves para regresar a su casa. Simplemente llegue a su casa, lávese las manos, desinfecte todo lo que trae con usted, si ha estado contaminado, y cámbiese la ropa y listo.
¿Cómo se puede evitar el contagio de las partículas suspendidas al momento de almorzar dentro de la oficina? Hay que asegurar la renovación del aire. ¿A qué me refiero con renovación del aire? Asumamos que estoy en un cuarto de 25 metros cúbicos. En ese cuarto van a haber 25 metros cúbicos de aire. Lo recomendable es mantener puertas abiertas, si es posible y hay ventanas, mantener ventanas abiertas para que esos 25 metros cúbicos de aire salgan y se estén renovando y entren otros 25 metros cúbicos de aire nuevo. ¿Por qué? Porque cuando salen se llevan las partículas contaminantes y las que entran vienen limpias. Entonces se recomienda siempre asegurar la recirculación de aire en las oficinas. Dice que ha escuchado que el uso de aires acondicionados en oficinas propaga el virus. Viene más o menos relacionado a lo que platicábamos, a la persistencia de las partículas en los ambientes. Sí hay cierta concentración de partículas en los ambientes. Todavía no está claro si esto realmente es riesgoso o contagioso, pero como platicábamos, la recirculación de aire debería ser la forma más efectiva de prevenir esto. Recirculamos el aire y utilizamos el equipo de protección, las mascarillas. Eso ayudaría lo suficiente como para que no sea un problema. Si soy asintomática, ¿cómo podría saber si tengo el virus? Muy difícil saberlo. La única forma sería una prueba PCR para saber si estoy contagiado o no estoy contagiado. Ahora tampoco recomendaría ir a buscar hacerse pruebas o ir, si me siento bien, no tengo ningún síntoma, no le recomiendo que vaya a hacerse una prueba. ¿Por qué? Porque se está exponiendo a la posibilidad de contagiarse cuando usted visita el centro de salud. Entonces, si usted no tiene síntomas y está perfectamente saludable, no le tenga miedo al virus. Si es asintomática, mejor todavía, pero sí trate de evitar contagiar a las demás personas. Ok. Dice, ¿es recomendable o no implementar como una de las medidas el uso de los antisépticos? Siempre con las demás medidas, lavado de manos, mascarillas, ¿cómo podría ayudar? Antisépticos, básicamente el jabón se vuelve la forma apropiada de desinfección. Usted no ocupa un jabón especial, no ocupa un champú especial para lavarse el pelo, básicamente ocupa el jabón común y corriente, porque este virus digamos que es una partícula del virus que está alrededor de una capa de grasa. Lo que usted hace con el jabón es desintegrar esa capa de grasa y luego el virus muere por el contacto con el agua y el jabón. Si usted utiliza un desinfectante, básicamente también está desintegrando esa capa de grasa, pero el agua y el jabón es suficiente para desintegrarla y matar el virus. Entonces el antiséptico funciona, pero funciona tan bien como un jabón común y corriente. En el caso de tocar papel, no podríamos tocarlo y lavarnos las manos después. Por todo el día estamos manipulándolo. En este caso, lo adecuado que sería no tocarnos la cara, lavarnos varias veces las manos en el día. Les voy a compartir, estoy trabajando en el desarrollo de los protocolos con el Instituto de la Propiedad. Como se imaginarán, el Instituto de la Propiedad recibe documentos todo el día. O sea, tenemos personas que están recibiendo documentos de usuarios y reciben 40 o 50 personas con 25, 30, 40 archivos cada uno. Entonces, lo que hicimos para ellos es que, ok, reciba los documentos, trate de nunca recibir directamente desde su mano, sino que lo coloquen en una bandeja, reciba los documentos, manipúlelo, haga lo que tenga que hacer con el documento y continúe el proceso. Luego, cada 2 horas, usted desinfecta su área de trabajo. Hágalo usted, ya le voy a explicar por qué. Desinfecte su área de trabajo, desinfecte el escritorio, la computadora, el mouse, los bolígrafos, cualquier cosa que haya tocado. Cuando usted desinfecta su área de trabajo, está uno, limpiando el área del virus. Y dos, indirectamente está desinfectando sus manos también. Entonces, de esta forma reducimos el tiempo en que su mano está contaminada, digamos, y incrementamos la efectividad de la desinfección. Y como última pregunta, ¿es posible contagiarse por alimentarse con comida preparada en restaurantes o similares? Respuesta corta es no. Ahora, usted no se va a contagiar por comer algo.
De hecho, han habido ciertos estudios independientes, todavía no están tan avalados, pero esos estudios llegan tan lejos como indicar que alguien podría estornudar directamente sobre su comida y usted no se contagiaría. ¿Por qué? Porque, y disculpen, siento en temas médicos, no es mi especialidad, por supuesto, pero la sección del cuerpo que lleva la comida al estómago es diferente a la que lleva el aire a los pulmones. Es el tracto respiratorio, es muy similar, pero la separación de esos sistemas respiratorios y digestivos es lo que permite que el virus no ingrese a su cuerpo por el estómago. Esa es nuestra última pregunta. No sé si alguien más tiene otra. En este caso, agradecerle a Cristian, ¿verdad? Y también a los compañeros, ¿verdad? Por el tiempo para, en este caso, adquirir mayores conocimientos en relación a lo que estamos viviendo. Y solo está como decirle muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes por el tiempo, gracias por la atención. Saben que estoy disponible, estoy a sus órdenes y de nuevo les agradezco toda esta atención. Listo. Gracias. Buen día. Gracias, Madeline. Gracias, Cristian. Muchas gracias.